La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Guardia Civil es el cuerpo de policía más antiguo de España, al menos desde el punto de vista de su denominación. Tiene 180 años de historia a sus espaldas y es una institución muy respetada por los españoles. Nació en 1844, al poco de comenzar el reinado de Isabel II, con la intención expresa de poner fin de una vez por todas al bandolerismo, que castigaba en aquella época áreas muy extensas de la España rural. El problema era grave y se arrastraba desde mucho tiempo atrás. Años antes, Fernando VII había creado el Real Cuerpo de Carabineros, que cubría las costas y las fronteras, pero el interior del país estaba expuesto al pillaje de bandas organizadas de bandoleros que complicaban mucho los desplazamientos y amenazaban el comercio. La idea de crear un cuerpo de guardias, un instituto armado, que vigilase el medio rural, la tuvo un aristócrata navarro llamado Francisco Javier Girón, duque de Ahumada, que pudo poner en marcha un viejo proyecto que había heredado de su padre, un oficial de la Guardia Real que muchos años antes había propuesto crear un cuerpo de policía con estructura militar, pero que sirviese para mantener el orden público, velase por el cumplimiento de la ley y su servicio fuese civil. A lo largo del tiempo, el papel de la Guardia Civil fue evolucionando. Superada la plaga de bandolerismo, el cuerpo se extendió por todo el país, incluyendo Cuba y Puerto Rico, y quedó consagrado a la protección de las zonas rurales, a tareas de vigilancia aduanera, control de fronteras y a funciones vinculadas a los conflictos sociales y políticos que marcaron ciertas etapas de la historia de España. Junto a eso, la Guardia Civil pronto demostró su utilidad en caso de catástrofes naturales o para atender a las víctimas de los accidentes. A la vuelta de medio siglo desde su fundación, los guardias civiles con sus característicos tricornios ya formaban parte del paisaje. En todos los episodios del convulso siglo XX español, la Guardia Civil jugó un importante papel, adaptándose a los cambios de gobierno y de forma de Estado, dando así cierta continuidad a la historia política de España, ya que los gobiernos pasaban, pero la Guardia Civil seguía ahí. El cuerpo también se adaptó a las innovaciones técnicas que fueron apareciendo en la segunda mitad del siglo XIX. La historia del ferrocarril en España habría sido muy distinta sin la Benemérita, ya que a ella se le encargó la protección de los trenes y la infraestructura ferroviaria. En el siglo XX la Guardia Civil se motorizó, se dotó de su propio servicio de comunicaciones y adquirió habilidades aéreas, marinas e incluso submarinas. En estos casi 2 siglos, la Guardia Civil se las ha apañado para ser omnipresente y estar cerca siempre de la acción, aunque con relativa frecuencia esa acción cueste la vida a sus agentes. Quizá por eso mismo son tan queridos por la ciudadanía, que sabe que cuando las cosas se tuercen de verdad, siempre habrá un guardia civil que deshaga el entuerto. El Instituto Armado, creado por el Duque de Ahumada, ha pasado todo tipo de avatares a lo largo de su dilatada historia. Es por ello que abordar una historia de la Guardia Civil llevaría varios programas, ya que el periodo a cubrir es muy largo. Hablándolo con nuestro invitado de hoy, Carlos Pérez Simancas, se le ocurrió que hiciésemos una historia informal de la Guardia Civil, podríamos llamarlo así, es decir, no académica ni necesariamente exhaustiva. Los contraescuchas dirán si hemos conseguido nuestro objetivo. Llevaba mucho tiempo, pues casi desde que empecé a hacer la contrahistoria hace ya un montón de años, queriendo hacer una contrahistoria sobre la historia de la Guardia Civil, porque es un tema apasionante, es un cuerpo muy querido en España, omnipresente además, los españoles todos los conocemos bien y cualquier extranjero que llegue a España de turismo, de viaje, por cualquier causa, lo primerito que se encuentra es la Guardia Civil porque están en los aeropuertos y en los puertos también. Son agentes de la Guardia Civil, aunque eso sí, ya solo llevan el tricornio en la custodia de edificios oficiales y en los actos oficiales propiamente dichos, pero van con una gorra normal y corriente. Esto a algunos extranjeros me consta, porque me lo han dicho, les decepciona un poco, porque tenían, sobre todo los venidos de Hispanoamérica, tenían la idea un poco romántica del guardia civil con su tricornio y cuando llegan se encuentran el primero ahí en el mismo aeropuerto, pues va y no lo lleva. Pero bueno, que venía desde hace tiempo pensando en hacer esto, pero no encontraba el modo de hacerlo, porque es una historia larga de casi 200 años que va
muy atada y está muy imbricada con la historia política de España. Por lo tanto, ponerse a hacer una historia de la Guardia Civil sería algo parecido a hacer una historia de la propia España desde el año 1844, que es cuando fue fundada. Bien, la cuestión es que el otro día, hablando con Carlos Pérez Simancas, a quien conocéis muy bien, porque ha hecho conmigo un montón de programas, pues me comentaba esto. Me decía, oye, si hacemos una contrahistoria sobre la Guardia Civil, pero que en este caso, en lugar de hablar de su historia propiamente dicha, ir a la cronología y que puede terminar siendo aburrido, porque no hablamos de anécdotas de la Guardia Civil a lo largo de su historia, vamos enlazándolas una con la otra en sus distintas épocas, etcétera, ciertos episodios gloriosos que han tenido, que han sido muchos, y me pareció buena idea y le dije, vale, perfecto. Carlos conoce bien la Guardia Civil porque aunque él no es guardia civil, su hermano sí que lo es. A su hermano además le conozco personalmente, tuve el honor de saludarle, pues de esto hace un par de años allí en La Gomera, creo que sigue en La Gomera, ahora le preguntaremos, pero vamos, se conoce bien la Guardia Civil por dentro y es un cuerpo que, lógicamente, con el que se siente vinculado de forma familiar. Bien, pues de eso mismo vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una historia, como os decía antes en la introducción, informal, si podemos llamarla así, de la Guardia Civil, que espero que os guste. Esta es la primera vez que me pongo a hacer una cosa así y puestos a hacerlo con alguien, pues con alguien que sepa el tema, que para el caso, pues sabe muchísimo, ahora lo podréis ver. Bien, muy buenas, ¿cómo estás, Carlos? Carlos está en Canarias, por cierto, que lo sepáis, que ya sabéis los habituales, que él vive allí porque es de allí. Está en Tenerife, entiendo, me veo el fondo de tu casa y de Tenerife. Aquí estoy en casa. Un saludo, feliz año, que no habíamos saludado los años nuevos a los contrascuchas. Bueno, estamos ya a finales de febrero. Incluso hoy me he traído al programa, que me he traído pues a un miembro de la Guardia Civil que es oyente de la contrahistoria y que nos conocimos gracias a este programa. O sea, fue a buscarme a donde yo trabajo y nos hemos hecho muy amigos. Y como bien decías, pues sí, tengo 3 primos hermanos, hijos del cuerpo, ya que mis tíos uno era guardia civil y el otro sigue ejerciendo. Después tengo pues a mi hermano también, que se encuentra en el servicio marítimo de la Guardia Civil y del cual pues también, como no, pues estoy muy orgulloso de que mi hermano pues sea del cuerpo de la Benemérita, que ya también hablaremos de por qué se le llama a la Guardia Civil la Benemérita. Y es verdad que cuando era niño, pues porque iba a pasear veranos y muchas festividades a casas de mi tía, que era mujer de Guardia Civil, pues viví y respiré pues todo lo que es el ambiente de las casas cuarteles, de esa camaradería, de la tensión, de los nerviosismos. E incluso me pasó una anécdota. Yo vivo en Canarias. Para nosotros, pues bueno, el terrorismo de ETA lo sufríamos como españoles, pero nos quedaba muy lejos. Yo a las 2 de la mañana, siendo un niño, me despertaron porque la casa cuartel de Dolores en Alicante era objetivo del comando itinerante ETA y nos tuvimos que regresar para Canarias pues prácticamente con lo opuesto, y recuerdo aquella tensión. Así que vaya este homenaje a toda la Guardia Civil, a todas las personas que están cumpliendo con el deber de protegernos, y también a la memoria de los 2 guardias civiles fallecidos en Barbate, y que ha sido, pues bueno, que esperamos que este sea un pequeño homenaje a ellos y a todos los guardias civiles que cada día se levantan para defendernos y para protegernos. Que son muchos, por cierto, creo que tiene como 80.000 miembros la Guardia Civil, de ahí que su presencia por la geografía española pues sea constante. Luego ellos además tratan de hacerse ver porque están siempre en el centro de la acción. Lo comentaba antes en la introducción, si hay peligro, seguro que la Guardia Civil está cerca. Haya un incendio, un terremoto, cuando hubo un terremoto en Lorca hace no muchos años, en Murcia, ahí estaba la Guardia Civil, en el volcán de La Palma estaba la Guardia Civil, si hay un problema de terrorismo, está la Guardia Civil, siempre que hay un accidente en la autopista muy aparatoso, ahí están los primeros la Guardia Civil, siempre que hay algún problema, el que sea, tenemos guardias civiles. Eso además lo llevan en su reglamento, la famosa cartilla de la Guardia Civil, que nació casi en el mismo momento que nació este cuerpo. Como os decía antes, la Guardia Civil tiene
180 años de historia. Los cumple este mismo año porque fue fundada en el año 1844. Es decir, acababa de ser proclamada reina, o mejor dicho, acababa de ser proclamada la mayoría de edad de la reina Isabel II. Era todavía, de cualquier manera, una niña, y los problemas que tenía buena parte de España, problemas de orden público, estoy hablando, eran graves. Habían terminado las guerras napoleónicas muchos años antes, pues en el año 1814, 1815, y por la geografía española, que es un país, el nuestro siempre ha sido un país despoblado, no es una cosa de ahora, España siempre ha estado vacía en buena medida, había un problema serio con los llamados bandoleros, que tienen hoy unos toques románticos y casi de serial, bueno, casi no de serial porque se hizo un serial muy famoso en televisión española hace 40 años llamado así, Curro Jiménez, que fue un bandolero real. Bien, pues estos bandoleros de romántico no tenían nada, eran unos delincuentes despiadados. Era un problema viajar de un rincón a otro de la península ibérica. Vamos, ir de Madrid a Sevilla, ir de Barcelona a Bilbao, cualquier viaje que uno tuviera que emprender por aquellos caminos era un peligro. Si asaltaban diligencias, asaltaban a comerciantes que iban con carretas y no sabían muy bien cómo atar corto aquello. En el año 1820 fundaron la década de 1820, mejor dicho, se fundaron los carabineros, se creó la Milicia Nacional con la idea de poner un poco de orden por la España vacía, que estaba mucho más vacía que ahora porque tenía bastantes menos habitantes. Bien, no encontraban el modo, esa es la verdad. Y tampoco acompañaba que el país estuviese siempre de convulsión en convulsión. La primera iniciativa se tuvo en tiempos de Fernando VII, luego vino la muerte de Fernando VII, la primera guerra carlista, la minoría de edad de Isabel II, que no encontraban nunca el momento de abordar este problema, que era un problema principal, la plaga de bandolerismo que había. Y se les ocurrió que, quizá encargándoselo a una persona con nombre y apellidos, un tipo llamado Francisco Javier Girón, era famoso, era ya un militar de alta graduación en aquel momento, y era famoso por ser una persona muy disciplinada, muy honrada, con un sentido del deber muy acusado, que quizá Girón, que era duque de Ahumada, segundo duque de Ahumada, podía poner orden en esto y sobre todo ponerlo en marcha. El padre de Francisco Javier Girón, que había sido guardia real, había tenido la idea, 20 años antes, de poner en marcha algo parecido a la Guardia Civil. Realmente el planteamiento era el mismo, lo único que lo quería llamar salvaguardias nacionales. Y la cosa no prosperó porque hubo el golpe de Riego, el trienio liberal, luego vino la década ominosa, en fin, fue completamente imposible. Y esa idea del padre de Francisco Javier Girón, del primer duque de Ahumada, la heredó el hijo, su padre ya había muerto, y la puso en marcha con bastante éxito, porque en apenas un par de años la Guardia Civil, no tal y como la conocemos, sino la Guardia Civil de sus primeros años, ya estaba en marcha y estaba funcionando muy bien. Y a eso se debió que el duque de Ahumada era mucho duque de Ahumada. Es difícil pensar una Guardia Civil sin esa figura. La Guardia Civil, y esta sí que, tal y como la conocemos, sería muy difícil sin haber tenido ese fundador. El fundador ha terminado impregnando el cuerpo hasta el momento presente. Ya han pasado 180 años. Recordemos que este hombre murió en 1869, es decir, hace siglo y medio, pero esa influencia capital, en esta influencia está la propia cartilla, el reglamento interno de la Guardia Civil, que con algunos cambios se ha mantenido hasta nuestros días. Sin esa figura no sería el mismo. ¿No te parece a ti, Carlos, que el duque de Ahumada es fundamental? A ver, es fundamental, y aparte vamos a dar nuestra primer anécdota. El duque de Ahumada es descendiente directo por vía sanguínea, pero directa, del emperador mexica Moctezuma. Cuando Moctezuma iba a ser ajusticiado, pide a Hernán Cortés que cuidara de sus hijos, y vamos que sí los cuidó. De hecho, los envió a la península para poder tener los mejores estudios. Y el hijo mayor de Moctezuma se casó con una hija de una de las grandes casas nobles de la vieja Castilla, y lo que se emparentó a los mexicas pues con la nobleza castellana. Y de ahí que aparezca el duque de Ahumada. Más fue un dato que me contó Juan, que está aquí al lado mío, y que me pareció pues muy interesante. Yo creo que si a Mercedes Milá el otro día que estuvo en el programa alguien le hubiera dicho que la Guardia Civil pues está
el fundador está emparentado con Moctezuma, pues sería, pues vamos, aparte que es un hecho curioso y que también va a resumir bastante, ¿no? Un poco, resume pues casi 500 años de historia, ¿no? De esos lazos entre un lado y otro. Pero el duque de Ahumada, lo que, como tú muy bien decías, su padre, el Marqués de las Amarillas, en 1820 quiso ser esa legión de salvaguarda. Lo único que el duque de Ahumada se dio cuenta de una cuestión. La idea de su padre estaba bastante bien, pero claro, la idea era colocarlos en las principales localidades a grandes destacamentos y enviarlos a diferentes puntos allá donde se hicieran falta. El duque de Ahumada va a crear la Guardia Civil y tal como la conocemos, que está diseminada por todo el territorio nacional y que prácticamente al estar muy atomizada, pues aparte hay una representación del Estado en todos los puntos de la geografía y sobre todo pues tiene prácticamente copado todo el terreno, que es el gran éxito de la Guardia Civil. Y por supuesto que el duque de Ahumada, con su integridad, pues prácticamente fue lo que va a dar pues esa divisa de honor, ¿no? Y de sobre todo de obedecer las órdenes. Si me permites otra anécdota, una de las primeras anécdotas que de hecho se le cuentan a los cadetes cuando llegan a Baeza, se habla de que el duque de Ahumada, recién formada, la reina Isabel II el día que se inauguraba el Teatro Real, allí entre las calles, ya llegando al final de la calle Arenales, bueno, pues se encontraba dos guardias civiles que tenían la orden expresa de prohibir que cualquier carruaje pasara por allí. De repente, en lo lejos, ven un carruaje a todo, vamos, muy rápido por la calle y un cabo de la Guardia Civil sale al paso, da el alto y le dicen que por ahí no tiene que pasar. La sorpresa es que dentro iba el presidente del gobierno, Narváez, el cual, después de una discusión, tú no sabes quién soy, tú no sabes con quién está hablando, le dices, sí, lo que usted quiera, pero por aquí yo tengo órdenes y por aquí no va a pasar ningún carruaje hasta que no tenga otra orden distinta. Narváez tuvo que dar la vuelta, tuvo que bajar de la calesa, ir caminando hasta el teatro, y en aquel momento pues fue a buscar de manera airada al duque de Ahumada. El duque de Ahumada se ausenta un momento, hace las pesquisas, pregunta, y el presidente Narváez le había dicho que castigara de manera severísima a ese guardia civil. Bueno, cuando el duque de Ahumada llega y le dice que bueno, que él lo único que ha hecho es cumplir las órdenes que ha hecho y que por ahí no pasaba nadie y no iba a pasar nadie. Bueno, pues el presidente Narváez le dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que lo sacan de Madrid y lo mandan a otro destino. Al otro día el duque de Ahumada se presenta en el despacho del presidente Narváez con dos cartas. Una, su renuncia, porque le parecía una injusticia lo que iban a hacer con aquel guardia, y otra, pues, con el jefe accidental, porque él había firmado su renuncia, el traslado de aquel guardia. El presidente Narváez recogió velas, rompió las dos cartas y aquello quedó ahí, pero él lo que sí le dijo a Narváez es que ya constituido la Guardia Civil, lo que no podía ser es que iban a estar en arbitrariedades, sino que que quería crear un cuerpo de élite donde el honor y sobre todo la ley, además lo dice en su himno, la ley y el orden, pues tienen que ser de fiel cumplimiento. Y de ahí que la Guardia Civil tenga como norma, ¿no? El honor es mi divisa, pues ya que lo tiene pues puesto en el tétono. Pues ahí tienes la primera anécdota del duque de Ahumada, que yo creo que iba a marcar muchísimo pues el espíritu de la Guardia Civil. La Guardia Civil, y esto volviendo al duque de Ahumada, nació como tal el día 10 de octubre de 1844. Ese día quedó publicada su fundación
su reglamento, mejor dicho, que era como decir su fundación, se estableció como tal en la Gaceta de Madrid, que es como se llamaba en aquel entonces el Boletín Oficial del Estado. La tengo delante porque la Guardia Civil ha tenido a bien guardarla en PDF y se puede consultar por internet, así que me la he descargado este PDF y me lo he estado leyendo con gran placer. Bien, en el reglamento, bueno, aparecen las formalidades propias, parte oficial, Su Majestad la Reina Doña Isabel II y su augusta madre, tal. Bueno, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud. Siguiente, Ministerio de Gobernación en la península. Real Decreto. A partir de aquí, dicen que ya se funda esto, que en Palacio, a 9 de octubre del año 1844, el ministro de la Gobernación de la península decreta lo siguiente. Reglamento para el servicio de la Guardia Civil. Capítulo 1. Objeto de la institución. Aquí hay 4 puntos que nos va a sorprender, pero es que los guardias civiles siguen teniendo las mismas funciones, el mismo objetivo, mejor dicho. Capítulo 1. Objeto de la institución. 1. La conservación del orden público. 2. La protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. 3. El auxilio que reclame la ejecución de las leyes. Y a partir de ahí el cuarto sería: cuando lo permita el servicio de que habla el artículo anterior, podrá emplearse la Guardia Civil como auxiliar en cualquier otro servicio público que reclame la intervención de la Fuerza Armada. Bueno, como vemos, la Guardia Civil ha sido lo más estable de España desde 1844. Sigue sirviendo exactamente para lo mismo para lo que fue fundada. Es decir, para que se cumpliesen las leyes y para prestar auxilio a la población. Que en esos dos elementos se condensa la función de la Guardia Civil y no hay mucho más. No, y aparte, es que como tú bien, como comentábamos antes, es verdad que la fundación se le da bajo la presidencia de Narváez, pero fue Espartero en el año 1820, con el padre del duque de Ahumada, quien quiso establecer pues una policía. Desde 1822 existía un cuerpo de carabineros que se intentó más o menos unificar, pues, digamos, tareas policiales y de protección. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces existió hasta la Santa Hermandad, que era prácticamente era una especie de, no sé, de milicia medieval que se dedicaba a ciertas cuestiones también de justicia. Aquello de ahí viene el famoso refranero: a buenas horas, mangas verdes. Vienen porque ellos vestían con unas mangas verdes, y después habían pues diferentes, los migueletes, los escopeteros, incluso los miñones de Álava, que son el cuerpo policial más antiguo. Es verdad que la Guardia Civil ostenta porque es el que más seguido ha estado, pero este cuerpo fue creado en 1790 y algo, igual que los Mossos de Escuadra más o menos. El problema era que el Espartero se dio cuenta de que existían demasiados grupos que en aquel momento estaban como milicias, incluso milicias urbanas y milicias civiles, en el que personas pues se reunían a hacer una especie de instrucción militar y se dedicaban de manera a veces arbitraria no solo a hacer justicia, sino también a impartirla. De ahí que la Guardia Civil tuviera, una de las funciones era que el comandante de puesto tenía que ser una persona imparcial. Él lo único que tenía que hacer era coger al detenido, llevar las pruebas hacia el juez, para que desde la instancia judicial lo castigaran y fueran que pusieran las penas. En aquel momento aquí en este tránsito hay una similitud, por ejemplo, con el sur de Italia, que fue española y que prácticamente tenía los modelos sociales eran prácticamente calcados a los de España, porque el sur de Italia ha sido más española que italiana. Pues cuando llega la Guardia Civil, por ejemplo, la Guardia Civil se despliega, no solo desarma al bandolerismo, sino también desarma a burgueses, a grandes terratenientes que armaban a hombres y con los que hacían partidas prácticamente para lo que estamos hablando, para practicar una particular justicia. Eso la Guardia Civil desarma completamente, y al llegar y al vertebrar las regiones con Madrid, prácticamente era la única representación del Estado en muchos lugares. Imaginémonos aquí en Canarias, imaginémonos en Andalucía, imaginémonos en Pinar del Río, en Cuba, que hablaremos de eso también, imaginémonos en Filipinas. Pues
se quitaba prácticamente, se desarma a la población y prácticamente poco a poco la ley fue imperando, las leyes de aquel entonces. Mientras que en regiones del sur de Italia, el gobierno italiano, el recién creado Reino de Italia, no tenía la suficiente poder ni proyección para garantizar ni la seguridad ni la justicia en lugares tan remotos como la Puglia o las zonas de Nápoles o Sicilia. De ahí que aquellos grupos armados se convirtieran pues en lo que hoy conocemos como la mafia. De ahí que, por ejemplo, para que veamos la importancia, cuando ya se quiso llegar Italia, quiso controlar aquellas cosas, ya aquello ya se le había ido de las manos y era imposible porque estaba metido hasta el tétano. Pues la Guardia Civil, no solo al bandolerismo, sino también a estos grupos armados. Que es lo que creo que es lo interesante, ¿no? El hecho de cómo se controló una situación de que después de la guerra, como tú bien apuntabas, después de la guerra de independencia, hasta bien entrado el siglo XIX, España estaba en conflictos completamente, no solo bandolerismo, teníamos el carlismo, tuvimos también las rebeliones anarquistas y los atentados que también combatió la Guardia Civil contra ellos. En el caso de las diferencias que hay entre el sur de Italia y España respecto al control del orden público ya en la segunda mitad del XIX, es importante señalar aquí que la situación del campo español a mediados del siglo XIX era muy similar a la del sur de Italia. Era peligrosísimo desplazarse, pero más de lo que ahora siquiera imaginamos. Vamos a traerlo a nuestros tiempos. Imaginemos que está uno, no lo sé, en Valencia o en La Coruña y quiere coger el coche y viajar a la luz del día. Y que sepan que de camino hacia donde vaya, la probabilidad de que le asalten, es decir, de que se le presenten otros y le asalten y le roben lo que tienen, incluso le maten, es alta. Esa era la circunstancia, que para mover cualquier mercancía había que ir con muchísimo ojo y las probabilidades de que la mercancía desapareciese, no digamos ya si era valiosa, tenía que ir con una escolta armada. Esta era la situación, que sucedía lo mismo en el sur de Italia, pero aquí en la Guardia Civil se fundó bien. Aquí de nuevo volvemos al Duque de Ahumada. La idea esa de que deben de seguir escrupulosamente la ley y dejarse guiar por la divisa. La divisa del guardia civil es el honor y que una vez perdido jamás se recupera. El honor para un guardia civil es como la virginidad para una mujer. Exactamente lo mismo. Esto influyó muchísimo porque pronto empezó a ser conocida como la benemérita, que es la manera en la que todavía se le conoce. Y yo la verdad es que nunca supe por qué se le llamaba así. Y he dicho benemérita 1000 veces. Vamos, para los periodistas esto de que la Guardia Civil tenga 3 nombres es maravilloso porque nunca te aliteras. Uno dices Guardia Civil, a la siguiente línea dices benemérita y a la siguiente el Instituto Armado. Y te quedas tan a gusto y no has repetido Guardia Civil en ninguna de las líneas del párrafo. ¿Pero por qué se le llama? Tú lo sabes, me lo has comentado antes, pero no me lo has querido decir. ¿Por qué se llama benemérita? ¿Cuál es la razón? La benemérita se llama porque en unas inundaciones que hubo en Cataluña, un carruaje que era con una diligencia, que era la que unía Barcelona con Valencia, pues que cayó en una carretera y fue socorrida por la Guardia Civil, al cual encontraron a los 2 guardias muertos porque con los pantalones remangados y con todo lo que era, porque las armas te daba la reina y tenías que colocar en todas las armas, e incluso el tricornio, que también vamos a contar dónde viene el tricornio, lo habían colocado bajo unos árboles allí para que no se perdieran y fueran a salvar a aquella gente. Pero es verdad que la Guardia Civil se le va llamando la benemérita por eso, porque siempre han estado prestos a la ayuda en cualquier circunstancia, da igual. Yo el recuerdo más doloroso que tengo, lo tengo el 11 de septiembre del año 84, cuando el incendio de La Gomera mueren 22 personas. Entre ellos estaba pues todo el cuartel de la Guardia Civil de Playa de Santiago, que es de mi localidad. Murió el sargento, 2 quedaron muy mal heridos y escapó mi tío gracias a la intervención divina, pero recuerdo eso porque fueron gente que subieron para arriba, o sea, a la hora que se les llamara, la Guardia Civil sale a acudir. Ahí cuenta una anécdota, el que fuera jefe del Estado Mayor
siendo él el comandante, él estaba en unas riadas en Murcia y contaba esta anécdota. Habían desplazado los tres ejércitos, tierra, aire y la armada, para socorrer a la gente. Había un lugar que estaba siendo anegado por agua, había muchos gritos, mucho nerviosismo, los soldados estaban haciendo lo que podían, hasta que este hombre, que era un comandante, de repente oye que se hace el silencio, nadie, empiezan a mirarse los militares uno a otro porque no entienden qué es lo que está pasando, y cuando empiezan a mirar le pregunta al ayudante, vete a ver qué ha pasado, pensando que venía algo lo peor, y una señora mayor dice, es que ha llegado la Guardia Civil. Y ya la gente se había tranquilizado, sabiendo, bueno, ya eran 6 números de la Guardia Civil, dice que habían allí numerosísimos efectivos, y este hombre, pues bueno, se quedó porque, bueno, le llegó a la Guardia Civil, empezaron a hacer su trámite, y la gente obedecía tranquilamente, como diciendo, bueno, ya de esta escapamos, que ya está la Guardia Civil aquí. De ahí viene la Benemérita. El Benemérita viene, pues, de estos dos primeros guardias que fallecen, que van para sacar a aquellas personas jugándose la vida, y luego que ha sido, pues, una constante dentro de toda la historia de la Guardia Civil. Cuento otra anécdota. Esto lo contaba un líder independentista aquí en Canarias, principios de los años 80. Iban con un coche lleno de propaganda hasta los topes. Pues banderas de estrellas verdes, propagandas eran del M-Payac, podíamos hablar aquí del grupo del movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario, el M-Payac. Bueno, pues este hombre era un dirigente famoso del M-Payac, y se quedan tirados en una carretera en el sur, cuando el sur era un lugar muy despoblado, el sur de Tenerife, y están allí tirados, no saben qué hacer, no hay teléfono, y de repente ven en la lejanía un coche. El coche viene con un pirulo azul, era un Land Rover de la Guardia Civil. Ellos se miran, saben quién es, ¿no? Y ellos se quedan mirando diciendo, bueno, ya creo que de estas vamos a escapar, ya de lo otro, lo que tenemos en el coche, a ver cómo escapamos. La Guardia Civil llega, se baja, empiezan a mirar, ve que tiene el material, pero bueno, hacen hacia la vista gorda, atan el coche al Land Rover y lo llevan hasta la siguiente localidad, donde lo dejan al lado de un teléfono público. La Guardia Civil desengancha el coche, se llega, le hace el saludo militar y le dice, bueno, ya hemos llegado, así que a partir de ahora cada uno a lo suyo, ustedes a lo vuestro y nosotros a lo nuestro. Y se fueron, ¿no? Y él se quedó allí pensando que iban a ser detenidos. Simplemente la Guardia Civil le había visto un coche abandonado, averiado, y lo único que les prestó fue ese servicio. Y creo que estas dos anécdotas bueno, podríamos hablar más cosas, pero viene hablando de este término de la Benemérita. Esta anécdota que nos cuentas tuvo lugar a finales del siglo XX, pero es fiel. La manera en la que actuó ese guardia civil que nos cuentas es fiel a la cartilla, a ese primer reglamento que hizo el duque de Ahumada. Seguramente lo escribió él de su puño y letra y luego ya lo pasaron a limpio, que fue publicado y entró en vigor en el año 1845, es decir, un año después de su fundación. Lo tengo delante, porque insisto, la página web de la Guardia Civil, orgullosos como están de su historia, y no es para menos, tienen un montón de PDFs, hay que ir a buscarlos, obviamente, de su propia historia, y me lo he descargado. He estado leyéndolo con muchísimo gusto. Bueno, pues encontramos que en el artículo 6º dice textualmente: el guardia civil no debe ser temido, sino de los malhechores, ni temible, sino a los enemigos del orden. Y este párrafo ya me encanta, Carlos. Dice: procurará ser siempre pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación el que se creía cercado de asesinos se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de las llamas considere el incendio apagado. El que veía a su hijo arrastrado por la corriente de las aguas lo crea salvado. Y por último, siempre debe velar por la propiedad y la seguridad de todos. Bien, esto no ha cambiado absolutamente nada, y además sabemos, los españoles 180 años después, que efectivamente, que si te ha pillado una riada y te arrastran las aguas, que si hay guardia civil, por allí las probabilidades de que te salves son muy altas. Lo que comentábamos antes, que el tema de la ayuda no necesariamente de los ladrones o de los asesinos, que le ayudan catástrofes naturales, etcétera, desde el mismo momento de accidentes. Nos contabas ahora, el origen de la Benemérita viene de ahí.
Y eso lo han mantenido hasta el momento presente. Hubo otra anécdota que se hablaba de un atentado que hubo en una casa cuartel en Vizcaya, y hubo también una gran riada. Esto lo contaba el general Aramburu Topete, que también le contaremos alguna anécdota después de él. Contaba cuando porque tuvo que asistir al entierro de varios guardias civiles que habían sido habían perecido en la riada, salvando gente cuando días antes habían sufrido un atentado en la casa cuartel. O sea, ellos salieron pues a socorrer a la población. Yo creo que ese carácter, claro, podemos a veces discutir o lo que quieras, pero es verdad que cuando tú estás en un sitio, y es verdad que ha pasado, a mí, yo creo que a mucha gente nos ha pasado, de a veces estar con un coche averiado o con una cosa así, y tú ves venir ya la Guardia Civil, o estás en un sitio donde ves que hay algún tipo de problema y ves aparecer la Guardia Civil, ya queda como todo se calma, ¿no? Se tranquiliza, y yo creo que tiene ese espíritu, y yo creo que lo acabas de definir muy bien leyendo esta cartilla de la Guardia Civil. Estos son, yo creo que el carácter, pues yo creo que de la benemérita, ¿no? De personas que dentro de su deber y dentro de su honor es ir a ayudar al ciudadano, a pesar y pues bueno, hace poco también morían dos guardias civiles de tráfico también socorriendo en un accidente, o guardias civiles que han perecido en las playas sacando a gente del mar. Ese carácter de la benemérita yo creo que lo llevan a gala, y es verdad que se enorgullecen de ello, ¿no? Una de las cosas en las que tanto Ahumada como los que le sucedieron insistieron mucho, y eso forma parte también, por utilizar esta expresión tan contemporánea, esto que se dice del ADN, ¿no? Pues del ADN de la naturaleza íntima de este cuerpo, es la profesionalidad de sus miembros. Es decir, que estén bien formados. Esto hoy ya no cuesta tanto, porque todos estamos alfabetizados y nos escolarizan desde nuestra más tierna infancia. Pero en 1850 no era tan común encontrar en España gente que supiese leer y escribir. Esto fue un problema porque lo que quería Ahumada es que los guardias civiles fuesen, como bien comentabas antes, un cuerpo de élite, un cuerpo de gente bien preparada, que conociese no solo usar las armas, sino también leer, que pudiese escribir, que pudiese entender una situación complicada, que pudiese esclarecer un crimen. Y esto dio lugar a que se empezasen a formar ellos mismos. El colegio de guardias es casi tan antiguo como la propia Guardia Civil. Ahí es donde se forman los famosos polillas, que son los guardias jóvenes. Sí, aparte eligieron, bueno, tú sabes que siempre es verdad que parece que hay una maldición en España, que nunca para la seguridad hay dinero. Y de hecho eligieron pues los antiguos terrenos en Valdemoro, unos terrenos que habían pertenecido a una antigua fábrica de paños y de mantas. De ahí que a los guardias que salieron de esa escuela se les llamaran polillas por el hecho de aquellos paños, de aquellas mantas apolilladas que había cuando fueron a tirar la fábrica para construir el colegio. Pero es verdad que también el duque de Ahumada también fue también un pionero en crear un colegio y una bolsa para los huérfanos de la Guardia Civil. A lo largo de su historia, la Guardia Civil ha perdido a más de 6.000 hombres, sí, vamos a decir hombres, más de 6.000 guardias a lo largo de toda la historia de su fundación. Y él se dio cuenta que en aquel momento no habían subsidios, ni tampoco había en ningún momento pensiones para poder pagar a las viudas. De ahí que se destinara pues un porcentaje para poder paliar el sufrimiento, digamos, de las familias, para que pudieran tener para comer, y que sus hijos pudieran ser formados dentro del seno de la Guardia Civil. De ahí que se formara también, pues, no solo el colegio de los guardias jóvenes, sino también pues esta bolsa
para los huérfanos y huérfanas del cuerpo. Eso dio a la Guardia Civil ese sentimiento de familia que indicabas al principio del programa, Carlos. El que es Guardia Civil o familia de Guardia Civil se siente que forma parte de una familia mucho más grande. Y en eso influye también el hecho de que una parte considerable de los guardias civiles viven en comunidad, nunca mejor dicho, en estas casas cuartel, donde no solo tienen el cuartel propiamente dicho, es decir, lo que podríamos asimilar a una comisaría de la policía, sino que además los propios guardias civiles con sus familias viven ahí. Y eso que he conocido a lo largo de mi vida, a gente que se ha criado en una casa cuartel porque su padre era guardia civil, marca ya de por vida. Sí, marca de por vida y aparte marca ese hecho de hermandad, ¿no? De persona. Había un dato también que, por ejemplo, me parece que eran, no sé si eran 210 muertos de la Guardia Civil por la banda terrorista ETA, pero en la lucha contra el maquis, que los maquis eran guerrilleros muy avesados, no eran simples bandoleros, eran gente muy, muy, muy peligrosa, muy temible. Bueno, pues dejaron a más de 1.600 muertos la Guardia Civil. No sabemos el bando de los maquis porque nunca se contó, pero sí 1.600 fallecidos de agentes de la Guardia Civil que estuvieron en guerra con los maquis, ¿no? Y todo lo que fue eso, yo me acuerdo en el Levante, pues había gente que era veterana, muy, muy veterana, y creaba ese sentimiento, ¿no? de unidad, ¿no? De una familia, lo que dices tú, es como una especie de gran corral a los cuarteles, ¿no? De donde pues todos, más los hijos, se crían allí juntos y tienen ese sentimiento de esa tensión de que, claro, antes digamos, las patrullas eran inmensas, eran a pie, había que recorrer muchísimos kilómetros a pie y incluso estar semanas tirados en el monte buscando pues a los maquis, por ejemplo. No se sabía si el guardia pues llegaría de una pieza. Hablo del tema de los maquis para ver que los maquis fue entre los años 40 y 60 más o menos del siglo pasado. El ver que la Guardia Civil pues ha luchado y se ha enfrentado pues a todo tipo de situaciones y contra todo tipo de situaciones peligrosas, ¿no? Y eso es verdad que la casa cuartel, y es verdad que todo el mundo que ha visto una casa cuartel y conoce pues a hijos de guardia, pues es verdad que es otro sentimiento. El hecho también de que muchos no arraigaban en sitios, sino estaban una temporada en un sitio, años, luego el padre era destinado a otro sitio, y eso también pues creaba pues esa unidad familiar, pues se trasladaba a todo el cuartel, ¿no? Los guardias civiles empezaron patrullando a pie y a caballo. A pie lo hacían y lo siguen haciendo en parejas. Es la famosa pareja de la Guardia Civil, lo cual no fue una mala idea, lo de patrullar en parejas, porque si salen a patrullar por un camino perdido de Dios y se encuentran con un bandolero, por ejemplo, estamos hablando de sus primeros tiempos, y uno de ellos caía, el otro le podía auxiliar, cosa que si patrullaban solos, pues aquello podía ser un problema. Vamos, que salía y no volvía nunca y habría que salir a buscarle. Pero esto fue durante el primer medio siglo. La Guardia Civil pronto se motorizó a principios del siglo XX. Fue, de hecho, el primer cuerpo de policía que incorporó desde bicicletas. Abrió la primera unidad ciclista de la Guardia Civil desde principios del siglo XX, cuando la bicicleta era un aparato tecnológico de última generación, en torno al año 1900, y luego posteriormente motocicletas y todo tipo de vehículos. Y hoy, en fin, la Guardia Civil tiene de todo. Tiene unos helicópteros magníficos, tiene hasta unos barcos. Hay algunos que son hasta oceánicos, estos que son verdaderos guardacostas. Servicios de submarinismo, como los dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes en Barbate hace unos días. Los dos eran submarinistas. Vamos, que están por todas partes y especializados y tecnificados al máximo. Y esto no es de ahora. Esto viene ya desde principios del siglo XX, hace más de 100 años. Prácticamente desde la fundación, ya que por ejemplo el famoso sable de la Guardia Civil era un sable que se utilizaba cuando no podía desencajarse sin desenvainarse,
y era utilizado como una defensa. De ahí viene la famosa borra, por ejemplo, ya que en muchos casos salían para luchar para poder despejar cualquier altercado. Pero si quieres vamos a hacer un pequeño repaso. Año 1855 al año 1857 aparecen dos elementos. Para la Guardia Civil de a pie, digamos la de infantería, aparece el bicornio, que sería como el gorro que llevaba Napoleón. Pero para la caballería aparece el sombrero de 3 picos, que es, por cierto, que es una moda española que no solo los franceses importaban sus modas, sino nosotros también lo importamos, ya que este sombrero, que era de carácter militar, era muy usado en la América hispana, y que de ahí pasó, por ejemplo, a la América británica, a las 13 colonias, y cuando vemos por cualquier cuadro, por ejemplo, vemos este gorro de 3 picos. Este gorro que viene del siglo XVI, del chambergo, el famoso gorro, bueno, el gorro que puede llevar a la triste, en el que se abatía uno de los lados para poder dar mejor visión a la hora del disparo, o también se podía plegar los tres lados para que fuera muchísimo más fácil a la hora, por ejemplo, de cargar, de montar a caballo e incluso de disparar. Pues ese tema de 3 fue derivando hasta ese gorro de 3 picos, ese tricornio, esos 3 cuernos, y que, bueno, pues quedó en el año 1855 el bicornio para la tropa de a pie y el tricornio para la tropa de caballería. El tricornio fue derivando hasta algo muy parecido al tricornio actual, y ese color negro fue porque si alguna vez vemos un tricornio de cerca, vemos que hay una serie de botones. Esos botones no están ahí por estética, sino están ahí porque eran los botones donde se colocaba una especie de encerado para protegerlo. Los tricornios eran de fieltro, y como hasta no hace mucho, que yo creo que son hasta no sé si principios del siglo XXI, la Guardia Civil tenía que pagarse su propio uniforme. De hecho, tenía que pagarlo. O sea, ahora creo que te dan, me parece que tienes derecho a algunas prendas. Me dicen por aquí 5. Bueno, pues como la Guardia Civil pues tampoco siempre han estado muy mal pagados, pues había que proteger a aquellos. Pues bueno, pues se le puso una especie de encerado, que ese encerado fue pasando al charol, y del charol pasó hacia el vinilo. De ahí que saliera ese color, el color negro, que es el famoso tricornio. Luego ya llegaría Luis Roldán, de infame recuerdo, que cambió a la teresiana, a la famosa gorra legionaria, y ya actualmente pues tenemos, como te has dicho, una gorra normal, que es mucho más práctica y mucho más, mucho más útil que el tricornio. Una persecución, eso me lo contaban guardias mayores, o sea, el mayor miedo cuando ya vas a correr detrás de un kinky era perder el tricornio. O sea, perder el tricornio era prácticamente eso, perder honor, y tenías que correr con la pistola que tenía la cartuchera, era una cartuchera en clip que iba golpeándote en el muslo, y tenías que ir con una mano sujetando la cartuchera y con la otra sujetándote el tricornio para que no se cayera. De ahí que ya años más tarde pues ya empezara a cambiarse la gorra. Aunque hubo en los años 80 un uniforme que era muy parecido al del Ejército de Tierra, que era para el verano, y luego ya tenías un uniforme de invierno en el que llevabas el tricornio. El tricornio se retiró del servicio, no totalmente, porque todavía se siguen viendo tricornios, pero hay que ir a verlos, hay que ir a edificios oficiales, la puerta de un ministerio y cosas así, donde todavía están con tricornio. Y si uno va a un desfile sí, naturalmente desfilan con tricornios, pero para los guardias civiles normales, es decir, los que están por la calle, los que están haciendo el servicio ordinario, van con gorra. El tricornio se retiró en 1989 en tiempos, efectivamente, como comenta Carlos, de Luis Roldán, aquel director de la
la Guardia Civil de infausto recuerdo, no solo ya para la Guardia Civil, sino también para el contribuyente español. Pero bueno, por la Guardia Civil en 180 años ha pasado de todo. Han pasado mejores directores, peores directores, directores regulares. En fin, no se puede juzgar a un cuerpo porque tuviese un Guardia Civil que dejaba un poco que desear y que precisamente Willy Roldán fue el primer civil. Hasta aquel momento todos habían sido militares. Pues de hecho se consideró una gran conquista cuando lo nombraron, creo que fue en el 86. Sí, de hecho modernizó la Guardia Civil. Pasa que el problema que fue lo que realmente el mayor insulto fue que metió mano a la caja de los huérfanos, como habíamos dicho, a aquella bolsa del dinero de los huérfanos, que fue realmente lo que avergonzó completamente a la Guardia Civil, pero es verdad que la modernizó y hizo, pues le llevó a, digamos, la modernizó desde el punto de vista visual. También cambiaron los coches patrulla, fue en aquel momento cuando empezó a desaparecer ya el mítico Land Rover, para entrar los Nissan Patrol. Pero la Guardia Civil es verdad que ha ido cambiando, mientras, digamos, en el contenido no ha cambiado, pero sí en el continente. Y, por ejemplo, se fueron llegando elementos. Por ejemplo, el 12 de octubre del año 1913 se declara patrona de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, patrona de España, y se convoca a que fuera la patrona de España, la Virgen del Pilar, porque ellos se encontraban prácticamente desplegados en todo el territorio nacional. En Cuba, por ejemplo, el establecimiento en Cuba, pues es prácticamente, fue casi al comienzo de la Guardia Civil. Estamos hablando del año 1844. Ya en el año 1869 se despliega en Cuba la Guardia Civil, y en Filipinas en 1871 y en 1872. En Cuba tenían 5.280 efectivos por el año 1895, y de hecho ellos fueron bastante presentes, muy activos en sofocar aquella guerra pequeña en la que 35 localidades se levantaron en armas contra España, contra el gobierno, y lo que hicieron fue ir a tomar las casas cuarteles. De ahí aquella famosa frase en la que un capitán Mambí envía una carta al teniente de la casa cuartel, y él le dice: bueno, yo soy muy español, soy guardia civil y no me voy a rendir, si quieren, pues cuando quieran pueden venir a por nosotros, ¿no? Y fue aquello que me parece que fueron no sé cuántas laureadas San Fernando que cayeron por allí en aquella jornada. En las Filipinas, es verdad que mientras en Cuba sí estaban completamente sofocando, para sofocar rebeliones y también para el control de mercancías dentro y fuera de la isla, en Filipinas, al ser un territorio tan vasto, la Guardia Civil empezó a crear pequeñas dotaciones. Por ejemplo, en Balear había un cuartel de la Guardia Civil con un cabo. El cabo era europeo, y los cuatro guardias civiles eran nativos. De ahí la Guardia Civil era mixta, mientras la oficialidad era toda española. Todo lo que era el cuerpo el cuerpo de tropas y muchos suboficiales, hasta sargentos, eran filipinos. Los guardias civiles, digamos, soldados filipinos, a los cuales se les tenían pues en bastante estima y que habían demostrado pues su arrojo, pues se le pasó a llamarse la Guardia Civil Veterana, que era, que por cierto hay un montón de fotos en las que se ve a la Guardia Civil llevando este sombrero muy parecido al sombrero de las tropas coloniales británicas, de color blanco, vestían de negro y blanco, y eran los guardias civiles veteranas, que era la protección de Manila y sus alrededores, y también tenían el control también de aduanas y mercancías en Manila. Hay guardias civiles también que fueron enviados hacia las posiciones del Pacífico, las islas del Palau, las Marianas, donde hubo lugares donde hubo que ir allí, y se mandó a la Guardia Civil en un barco de la Armada para tomar posesión,
izar la bandera española, porque en aquel momento habían conflictos territoriales pues con países como Francia, Alemania, que quería una expansión, el propio Estados Unidos o Japón, que merodeaban aquellas islas para poder capturarla y con ello cogerse lo que era el comercio de la copra. Pero ahí se envió a la Guardia Civil. Yo me imagino, pues imagínate, un guardia civil ahí en las Islas Palau, ¿no? De hecho, cuando España pierde los últimos territorios de ultramar, los últimos territorios en enterarse de que habían sido eran las Marianas, ¿no? Que fue un buque alemán que llegó allí y le explicó más o menos... explicarles que las habían vendido, sí. No ven ustedes que esto su gobierno lo ha vendido y siempre obedientes al gobierno. Es decir, los guardias civiles y la Guardia Civil como institución, mejor dicho, si se ha caracterizado por algo, ha sido por defender la ley vigente, la que sea. Esa es la razón por la cual en algunas ocasiones han tratado de suprimirlo. Eso lo vamos a ver ahora. Pero siguiendo con el tema este de la Guardia Civil por el mundo, ahora los podemos encontrar en distintas partes del mundo, pero en comisión de servicio internacional. Es misiones internacionales que han hecho muchísimas, desde los Balcanes a todas partes, allá donde España envía este tipo de ayuda, pero no deja de ser una ayuda, pues la Guardia Civil suele ir en el paquete. No, estamos hablando de África ahora, concretamente la Guinea. Ahí no fue la Guardia Civil, pero fue algo muy parecido, llamado Guardia Colonial, pero que realmente eran guardias civiles, porque se conformaban los destacamentos de guardias coloniales con guardias civiles que actuaban y de la misma manera que las guardias civiles en la península o en cualquier otro sitio donde ellos estuviesen, en Puerto Rico, en Cuba o en Filipinas. Es decir, que en Guinea, la Guinea española o Guinea ecuatorial, no hubo como tal guardia civil, pero hubo algo realmente parecido. Y yendo ahora al tema este de cómo son los garantes del orden establecido, esto ha dado lugar en distintos momentos de la historia a que a algunos gobiernos se les haya pasado por la cabeza suprimir la Guardia Civil. Pero esto es hasta tan cerca como la transición, que se barajó la posibilidad de eliminar ese cuerpo, porque algunos, de manera un tanto caprichosa, lo identificaban con el franquismo, a pesar de que la Guardia Civil, al menos la del lado republicano, había sido leal al lado republicano, de la del lado nacional al lado nacional, y lo mismo así podríamos ir hasta los tiempos de las guerras carlistas. Esto de representar la ley o custodiar y hacer velar la ley vigente al Instituto Armado no le ha dado más que disgustos desde su fundación, pero por otro lado le ha dado continuidad y ha garantizado su existencia, porque todos los gobiernos saben que en política las cosas son difíciles, que los problemas son múltiples, que se presentan sin avisar, pero que la Guardia Civil siempre está ahí. Esto cuentan que Felipe González es de las primeras cosas que se dio cuenta cuando llegó al poder en 1982, que la Guardia Civil era con casi lo único seguro con lo que podía contar. Pues sí, aparte, ¿tú sabes cuál fue la primera misión internacional de la Guardia Civil? No lo sé, no tengo ni idea. Internacional más allá de territorios españoles. No sé, quizá los años 80 o 90. No lo sé. ¿Cuándo? Nos tenemos que ir casi a su fundación, 1847. El gobierno de Portugal pidió ayuda a España y al Reino Unido porque tenían problemas de rebelión y subordinación dentro de su territorio, y España envió a una compañía de caballería de la Guardia Civil a patrullar las zonas norte, desde Braga a Oporto, y para mantener y establecer la paz allí, y bueno, y ya con un éxito prácticamente rotundo, lo que le valió, por ejemplo, a Portugal, pues intentar emular a la Guardia Civil y desplegar algo parecido en territorio luso. Fue en 1847. Pero la Guardia Civil, sí, primero, la Guardia Civil tuvo varias confrontaciones. La Guardia Civil, por ejemplo, cuando llega en la votación en la que el rey Alfonso XIII tiene, me parece que fue el 12 de abril del año 1931, si mal no recuerdo, cuando en aquellas elecciones en las que gana por mayoría aplastante en casi todas las grandes capitales de este país, pues los partidos republicanos llaman al Palacio Real, llaman en aquel momento al director general de la Guardia Civil,
y el director de la Guardia Civil, en aquel momento, el ayudante del rey y el presidente del gobierno en aquel momento, ya no estaba el Primo de Rivera, le dicen, bueno, podemos contar con el apoyo de la Guardia Civil. Entonces le dijo una frase que pasó a la historia. Dice, ustedes tenían el apoyo, su majestad del rey tenía el apoyo de la Guardia Civil hasta anoche a las 12 a las 12 del medianoche. En este momento la Guardia Civil está con lo que ha elegido el pueblo. Y el pueblo, pues, había elegido otra cosa y lo único que mantuvo la Guardia Civil fue el orden y para establecer pues lo que iba a hacer, que era la proclamación de la segunda República. Prácticamente lo que le estaban diciendo allí era de manera velada si iban a ayudar a dar un golpe de Estado, a mantener el orden, y la Guardia Civil lo que dijo que se mantenían prácticamente a la ley y a lo estipulado, que había sido unas elecciones, había perdido las opciones monárquicas y iban a respetar lo que había salido de las urnas. Eso a Franco no le gustó nada. Posteriormente, cuando ya había ganado la guerra, esto de que no tuviese claro del todo que la Guardia Civil fuese a ser más obediente a él que a cualquier otra cosa. Es decir, que si en el caso de que se pusiesen muy mal las cosas, que para Franco no fue el caso porque pudo gobernar con toda la tranquilidad del mundo durante casi 40 años, pero eso al principio generaba en Franco cierta inquietud. Esa es la razón por la cual al principio del franquismo también se lo plantearon, por si acaso. Igual, ¿qué pasa si hay, qué sé yo, se proclama de nuevo la República o salta de nuevo la Guerra Civil o algo así? Pero curiosamente, cuando sucede lo del maquis, que esto fue ya al terminar la Segunda Guerra Mundial en Europa, le encarga al gobierno de Franco, obviamente, le encarga al gobierno la represión del maquis a la Guardia Civil y no al ejército, para que se viese que era un problema de bandolerismo, no de invasión. Los maquis entraban desde Francia. El mayor problema de los maquis fue en el Valle de Arán, que es un valle del Pirineo español que está en el lado francés. Ahí es donde nace el río Garona. Y por lo tanto entrar es mucho más fácil desde Francia, no tienes que cruzar la cordillera. Y para que no transmitir esa idea de que estaba el país siendo objeto de una invasión, envió a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil tuvo que actuar durante esos años del maquis, al menos en el Valle de Arán, volvió a sus orígenes, tuvo que combatir, entre comillas, bandolerismo. Pero claro, con unos bandoleros, como decías antes, muy bien fogueados porque venían de combatir a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Eran republicanos que habían participado en la resistencia francesa, en muchos casos. Y aparte, volviendo con el tema de Franco, Franco en dos momentos tuvo serias dudas sobre la Guardia Civil. En una fue cuando él, siendo jefe del Estado Mayor, antes de ser cesado de ese cargo y enviado como capitán general de Canarias, él había pedido también al director general de la Guardia Civil de aquel entonces que reprimiera pues unas manifestaciones que se estaban dando en Madrid, quizás que salieran a reprimir, y el director general de la Guardia Civil simplemente dijo que habló de la ley de huelgas y que prácticamente no estaban haciendo nada malo, sino que no había, que en caso de que hubieran altercados o hubieran algún tipo de disturbios, pues sí saldrían, pero siempre y cuando se lo ordenara el gobierno, no el ministro y no ninguna instancia militar. La segunda que tiene que ver con en el que Franco también, no se fía de la Guardia Civil, fue cuando en Canarias, él siendo capitán general, en aquella famosa reunión en Las Raíces, él intenta saber cuál era prácticamente la Guardia Civil que iba a ser. En aquel momento la Guardia Civil pues no le dijo que sí estarían con la legalidad vigente. Cuando estalla el golpe de Estado y empieza el primer conflicto de la Guardia Civil, es verdad que la Guardia Civil en Canarias mantiene un tema neutral, toman las calles, controlan completamente no se producen altercados entre unos y otros, ya que
al igual que en toda España, estaba todo el mundo armado hasta los dientes, sindicatos, partidos políticos, y la Guardia Civil lo que hace es que toma las calles. Es verdad que incluso llegan a contener a los carabineros, que se van a fusionar en los años. Los carabineros se fusionarán en la Guardia Civil en el año 1940, que es por lo que la Guardia Civil tiene a la fiscal y tiene el control de fronteras, y el control de productos pues viene de esta herencia de los carabineros. Bueno, pues el Franco, ahí eso no se lo perdona. Y hay otra anécdota, que es cuando Franco va al entierro del general Balmes, que era la máxima autoridad en la provincia de Las Palmas. Balmes, que muere de manera extraña, dicen que por un suicidio, pero se pegó un tiro en el estómago y tenía otro tiro en la nuca, en la parte de atrás, según contaron varios médicos que lo vieron. Cuando fue para allá, el gobernador civil le dice aquel momento al coronel de la Guardia Civil, que se encontraba ahí, dice: tiene usted ahí a Franco, deténganlo. Y el coronel dijo que no podía detenerlo porque no había hecho nada malo, y aparte que en caso de que hubiera hecho algo, tendría que al no ser civil tenía que ser arrestado por las autoridades militares. De hecho, Franco, cuando va a coger Gando, tiene que ir en barco porque sabía que habían carabineros y había sindicalistas apostados para atentarlo, y la Guardia Civil lo que hace es pues simplemente limpiar la carretera para que no hubiera altercado. Y esa fue ahí vemos también esa neutralidad de la Guardia Civil. Pero es verdad que Franco quiso eliminarla, y quien le para prácticamente fue el general Varela, que era alguien que tenía la potestad de decirle las cosas a la cara a Franco, y es verdad que Varela utiliza a la Guardia Civil para desarmar completamente a la Falange, cosa que, por ejemplo, la Falange tradicional nunca se lo perdonó a Franco. Franco quiso cargarse perfectamente y controlar y maniatar a la Falange, y utilizó a la Guardia Civil, y sobre todo cuando el general Varela le comentó algo que era obvio: va a acabar la guerra civil y tenemos a numerosos veteranos de guerra que no sabemos no sabemos dónde meterlo, y que puede pasarnos lo que a Alemania, que veteranos de guerra sin oficio ni beneficio pueden crearnos problemas a la larga. Y después de darle varias vueltas, se empezó a nutrir la Guardia Civil de estos militares, muchos de ellos de carrera, y también muchos chusqueros, pero que empezaron a nutrirse, y con lo que engrosaron bastante las listas. Y Franco, al igual que los sucesivos gobiernos, al igual como tú comentabas, todos los gobiernos saben que nunca han eliminado a la Guardia Civil, porque saben que a una llamada tienen a 80.000 hombres en la calle tomando la situación. Y una cosa, para aquellos que digan, la Guardia Civil, el golpe de Franco triunfó donde la Guardia Civil se sumó, y el golpe no triunfa en donde la Guardia Civil se mantuvo fiel a la República. Y la Guardia Civil fue simplemente otro espejo más dentro de aquello. El 50% fue la Guardia Civil, tal y como venía siendo, mientras que en la parte republicana se llegó a llamar la Guardia Nacional Republicana, que eran la Guardia Civil, pero engrosada en este momento ya en el ejército republicano. La Guardia Nacional Republicana es como se llama la Guardia Civil en Portugal. Ese cuerpo que comentaba antes Carlos, que nació a principios del siglo XX, imagen y semejanza de la Guardia Civil, se llama así en origen. Creo que se llama Guardia Real, pero como depusieron al rey los portugueses hace ya más de un siglo, lo empezaron a llamar Guardia Nacional Republicana. Si uno entra en Portugal, los equivalentes a los guardias civiles en Portugal son los guardias nacionales, y en Francia son los gendarmes. De hecho, la gendarmería francesa es anterior a la Guardia Civil, data de tiempos de la
Revolución del año 1791. Bien, volviendo con la Guardia Civil y su historia, a partir de los años 40, cuando ya el cuerpo de Reales Carabineros que había existido durante más de un siglo queda dentro de la Guardia Civil, y eso le da a la Guardia Civil, entre otras cosas, el control de las fronteras, el resguardo fiscal del Estado, etcétera. A partir de ahí la Guardia Civil, y una vez superadas esas desconfianzas que tenía Franco, empieza a hacerse cargo de un montón de cosas, entre ellas una que es por la que es conocida en toda España, que es el control del tráfico. Es decir, si uno se encuentra guardias civiles, lo más probable que sea es en la autopista, por lo menos los habitantes de las ciudades. La Guardia Civil tiene presencia en el campo, en las ciudades. De las ciudades se encarga la Policía Nacional y, por supuesto, la municipal, pero cuando uno sale de Madrid empieza a encontrar guardias civiles tan pronto como entra en la autopista. Y no solo eso, se encontraron otro desafío ya a finales de los 60, que fue una banda terrorista que apareció en el País Vasco pues en esa misma década. De hecho, el primer asesinato de la Guardia Civil, de la ETA, fue un guardia civil en Guipúzcoa, exactamente en 1968. Y a partir de ahí fue una sangría durante los siguientes 40 años. De los 800 y pico asesinados por ETA, lo comentaba antes Carlos, unos 200 y pico fueron guardias civiles. Y los tipos mantuvieron la compostura del principio al final, y además se convirtieron en uno de los cuerpos de lucha contra el terrorismo mejores del mundo. A la fuerza, obviamente, claro. Pero hoy hoy ya evidentemente la ETA no existe, pero sí tenemos la amenaza yihadista, por ejemplo, y ahí la Guardia Civil tiene un nivel top, world class, que se dice en inglés. Vamos, que presta asesoría a policías de todo el mundo. No, y aparte de eso, el GAR es desplegado en muchísimos países donde se pide pues la presencia policial. Tenemos este caso de cuando el famoso terremoto de Haití, que el GAR atrapó a todos los prisioneros que se habían fugado de una cárcel. Ayuda también, como tú comentabas, la Guardia Civil ha estado en Yugoslavia, en Bosnia, en el Líbano. También participó en la División Azur, 58 guardias civiles que controlaban el tráfico. Fue la primera vez que la Guardia Civil controlaba el tráfico rodado, y lo hizo en Rusia. Y también pues el orden en los campamentos españoles. Como tú bien decías, la Guardia Civil, por ejemplo, la motorizada, la agrupación de tráfico se funda en el año 1959. El escudo, tal y como lo conocemos, que es este haya de Civitas y la espada atravesada con la corona, pues se funda en el año 1943. A otros datos, por ejemplo, el último atentado de ETA hacia la Guardia Civil fue el 30 de julio del 2019, en el que murieron dos agentes de la Guardia Civil. O sea, en 1968, desde Partines hasta el 2009, pues fueron 210 muertos. También tenemos quizás que mañana se va, bueno, estamos grabando, pero hoy que se está escuchando el programa, 23 de febrero, pues bueno, se cumple también el 23F, el golpe de Estado en el que fue un teniente coronel de la Guardia Civil con que entró en el Congreso, y es el propio Aramburu Topete quien entra, ¿no? Entró este director general de la Guardia Civil, entró sin escolta ni nada, y fue prácticamente el que le dijo a Tejero que aquello se había acabado. Aramburu Topete diría en entrevistas anteriormente que Tejero le había amenazado con pegarle un tiro, pero que él sabía que Tejero no le iba a pegar el tiro, pero sí un cabo que tenía al lado que estaba bastante nervioso y tenía miedo de aquella famosa metralleta Z que al mínimo contacto montaba y disparaba, y que lo veía temblar, y tenía miedo de que la Z se armara sola y empezara a pegar una ráfaga y le pegaran un tiro, que fue lo más miedo que pasó en aquel momento. Es que es muy difícil condensar casi en una hora pues la historia de la Guardia Civil, ¿no? Ya en los años 90... Es imposible, Carlos. Esa es la razón por la cual hemos escogido este formato un poco extraño de hablar de anécdotas y recorriendo su historia dando saltitos, porque es que es una historia vivida muy a fondo y sobre todo muy larga. 180 años, Carlos. Es muchísimo tiempo. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene el 8% de su dotación, son mujeres. Se incorporaron en el 22 de febrero del año 1992, y aquel año también se
pues bueno, pues también se cambió, lo que iba a hacerse cambiar la uniformidad. En el año 1986 se crea, perdón, en el año 1988 se crea el SEPRONA, y en el año 1992 se crea el servicio marítimo, las famosas patrulleras de la Guardia Civil, ya que la Guardia Civil prácticamente pues también está, como tú bien decías, está en tierra, mar y aire. Las últimas incorporaciones pues son drones, aviones no tripulados para la vigilancia aduanera y por ejemplo ahora en la inmigración, tan presente aquí en Canarias, y aviones también de observación. Y pues bueno, aparte de eso, después tiene uno de los cuerpos de élites más valorados del mundo, que son la UEI, que se encuentran ahí en Torrejón de Ardoz, y que son una unidad selecta que está siempre preparada para poder resolver conflictos, que son ya esos conflictos en los que nadie ha podido buscar una solución, pues son esta gente pues son desplegadas, por ejemplo, para el tema de secuestro, tema antiterrorista, o tema, por ejemplo, ahora también de desgraciadamente moda, que es con el tema del narco. Pues la Guardia Civil son son casi 175, 180 años ya de historia, que tiene tiene desde el Duque de Ahumada prácticamente su columna vertebral, pero tienen anécdotas variopintas, ¿no? De todos los colores, porque para eso son 180 años de historia, y para eso también lo han formado hombres y hombres y mujeres, pues que en el gran 90% de las situaciones pues han dado bastante lustre, y sobre todo han vertebrado lo que es hoy en la nación española. Bueno, han vertebrado por lo menos el Estado español tal y como nació a principios del siglo XIX. El Estado liberal, podríamos llamarlo. La España contemporánea sería inexplicable sin la Guardia Civil. De hecho, a veces en algunas ocasiones, cuando doy alguna charla en alguna universidad, viene un chico joven y me pregunta: ¿tú cómo crees que será España dentro de 50 años? Y le miro y digo: bueno, tú lo podrás ver, yo no, pero tú lo podrás ver. Y no te puedo decir porque no soy adivino. Lo que casi te garantizaría es que, no sé cómo será, no tengo ni idea, pero estará la Guardia Civil. Es decir, si sobre la Guardia Civil afecta o pesa esta ley del INDI, de lo que ha durado mucho tiempo, tiene muchas probabilidades de durar mucho más tiempo. Pues con la Guardia Civil pasa, lleva 180 años y siempre se está reinventando sobre los mismos principios, los del Duque de Ahumada que hablábamos al principio. Y yo creo que eso es lo que ha garantizado su longevidad. Y si se mantienen en esas, pues tendrán otros 180 años por delante sin demasiados problemas. Pase lo que pase en España, gobierne quien gobierne, haya el régimen que haya, la forma de Estado que haya, todo invita a pensar que la Guardia Civil seguirá ahí. Bueno, Carlos, estamos llegando ya al final del programa, que nos hemos vuelto a enrollar, ¿eh? Pero bueno, eso es lo bueno. Lo que quería decir, la última, es, por ejemplo, el 29 de noviembre de 1878, la ley constitutiva del Ejército incorpora a la Guardia Civil, y ya será el 6 de diciembre del 1978, con la votación de la Constitución, en la que la Guardia Civil pasa a formar parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, que a veces nos olvidamos que tenemos pues unas policías democráticas, tanto la Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas, policías locales. Y también voy a ser expresiva a los vigilantes de seguridad, que hacen que España pues sea el 13º país, a veces estamos en el 9º, el 13º país más seguro del mundo. De hecho, 45 millones de turistas nos eligen anual todos los años, porque somos un destino seguro. 85, si me iban a mitad, ya estaba yo incluso. Pero el hecho de que podamos caminar por las ciudades, por cualquier ciudad, yo mismo ahora saldré por Santa Cruz de Tenerife a dar un paseo, y el centro, y vas con esa seguridad de que nada te va a pasar, porque estamos bien protegidos. Y yo creo que eso yo creo que es el trabajo incansable de miles de personas que velan por nuestra seguridad. Yo creo que eso es lo importante, que tenemos una policía democrática, una policía cercana, muy bien formada, y sobre todo
las sospechas de corrupción entre la Guardia Civil o la Policía Nacional o cualquier cuerpo policía, pues suele ser a veces muy execrable y algo muy lejano, pero tenemos gente como muy íntegra, y eso es lo que bueno, pues te llena de orgullo, ¿no? Decir, bueno, pues vivo en un país seguro donde puedo pasear tranquilamente, y que gracias a la policía y a la Guardia Civil. Pues con eso nos vamos a quedar. Como ha dicho Carlos al principio de la contrahistoria de hoy, esto es un homenaje a toda la Guardia Civil. Solo faltaba. Muy bien, Carlos, pues con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ti, como siempre, por permitirme acercarme aquí a esta contrahistoria. Oye, me apunto lo del Empaya, que es muy cercano, está muy reciente para la contrahistoria, pero bueno, lo estudiaré. Sé que en los comentarios va a salir gente diciendo que quiere que lo hagamos, pero lo tengo que estudiar, pero tampoco es que sepa yo mucho del Empayac. El Empayac, por cierto, y esto lo sabe bien Carlos, provocó el mayor accidente aéreo no de la historia de España, de la historia universal, el de los rodeos en Tenerife, a finales de los años 70. Pero bueno, pues con esto, queridos amigos, espero que os haya gustado este programa sobre la historia de la Guardia Civil. Me lo habéis pedido muchas veces y no sabía cómo resolverlo. Pues nada, lo he resuelto de esta manera. Espero que sea de vuestro agrado. Y con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.